bienvenidos a los que se van conectando. Qué pena empezar un poquito más tardecito, unos minuticos, pero habíamos tenido unos inconvenientes eh, con la aplicación y esto, pero bueno, aquí estamos, ya empezando. ¿Qué les parece entonces si oramos? Oramos primero. ¿Listo? Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por esta reunión, Señor, te damos gracias, Padre, también por este libro, por lo que tú nos has reunido aquí, Señor. Gracias por lo que tú nos traes para aprender un poco más, Señor, para saber cómo poder eh, educar cada vez mejor, Señor, a tus hijos, Señor, a estos niños, Padre, que hoy en día necesitan tanto, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú teniendo control de todas las conexiones, Señor, aquí. Que cualquier persona que quizás tenga problemas así de internet, problemas, Señor, con su computador, Padre, que seas tú ayudándole para que no se pierdan, Señor, estas reuniones tan importantes del club de lectura donde aprendemos tanto, Padre. Te damos gracias, Señor, bendecimos este espacio. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú siempre aquí con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Saludamos también a aquellos que quizás no pueden estar con nosotros en vivo, pero eh, van a estar viendo esta grabación. Y bueno, antes de iniciar, queremos invitarlos a inscribirse a una maravillosa conferencia y taller que tendremos el próximo jueves 12 y lunes 16 de diciembre a las 6 p.m. hora Colombia. En un momentico, ya les voy a compartir. Bien, esta conferencia la vamos a tener, como les dije, jueves 12 de diciembre y el taller lunes 16 de diciembre a las 6 de la tarde, hora Colombia. Eh, sí, que va a estar hablando un poquito sobre el capítulo que vamos a abordar hoy, el capítulo 4. Discúlpeme, es que me apareció que tengo un problema de conexión. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, ok, ok, ok. Bien, bien. Entonces les cuento un poco, ¿listo? Nicole Curiel es madre de Ezequiel de 4 años. Ella lleva toda su vida siendo parte de Juventud con una misión, tanto como hija de misioneros como por decisión propia siendo adulta. Tiene 12 años como misionera de Jucum. Ahora reside y trabaja con Jucum Guadalajara. Dirige el colegio Luz a las Naciones, una escuela de educación por principios. También funge como parte de la mesa directiva de Jucum Guadalajara. Ha participado de varios programas de entrenamiento en Jucum, entre ellos la Escuela de Cosmovisión Bíblica, Maestros para las Naciones. Viaja por toda Latinoamérica traduciendo y enseñando en varias bases de Jucum, principalmente sobre la cosmovisión bíblica. ¿Listo? Entonces, sin más, le damos paso a Nicole. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Me invitaron a exponer sobre el capítulo 4 del libro, que también, bueno, todos los capítulos se me han hecho increíbles. Perdónenme si de repente tengo aquí mi hijo justo en el otro cuarto, entonces si me ven un poquito distraída, quizás por eso. Pero bueno, sin más, dejen, comparto mi pantalla. Ah, hasta que me den permiso puedo compartir la pantalla. Así que bueno, eh, este capítulo realmente tiene que ver mucho con am, lo que significa la diferencia entre poder dar escuela en casa y una escuela normal. Mira, aquí por fin. Entonces, las diferencias entre escuela cristiana y educación en el hogar. Entonces, nos vamos a meter. Primeramente, aquí inicia con esta cita muy interesante de Peter Marshall. Dice: no nos engañemos a nosotros mismos. Sin cristianismo, sin educación cristiana, si los principios de Cristo no son inculcados en la vida de los jóvenes, solo estamos criando paganos. Y eso es sumamente interesante para mí. Y ahorita vamos a entender por qué. Ok, rápidamente, como un repaso, ¿a quién ha dado Dios el mandato de enseñar e instruir a los hijos?
y lo que dice Israel Wayne es, la respuesta breve a esta pregunta es que solo hay dos agentes en la Biblia a los que Dios ordena enseñar a los niños, los padres y de modo complementario los abuelos. Y esto ha sido algo que yo he podido ver en mi vida personal y es de suma ayuda realmente tener a los abuelos también participando en la crianza de los hijos. ¿Cómo sería la educación si considerara lo que Dios permite? Ahora, Israel entró en un tema muy interesante y cómo desglosar básicamente qué es permitido, porque hay cosas que Dios estrictamente prohíbe, hay cosas estrictamente que Él dice que debemos hacer, pero luego todo lo demás está como en un, o sea, Él no dice específicamente, por ejemplo, y Él usa ese ejemplo, no te drogarás, por ejemplo, pero sí nos dice que, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, el drogarse no es algo que Dios permita, ¿sí? Entonces, Él da unos parámetros para eso. Cuando lo consideramos delante de la educación, ¿qué es la conclusión a la que llega Israel? Esto es lo que dice. Toda educación que empiece con el temor del Señor, que reconozca a Jesucristo como autor de toda la creación, que no mienta a los niños, que no se mezcle con un grupo de compañeros dañino, que no se esté financiando por una redistribución forzada de la riqueza, es permitida en las Escrituras. Ahora, podríamos pasarnos todo este rato desglosándolo, pero quiero recalcar unas cuantas cositas. Realmente el temor del Señor es algo muy, muy sencillo. Es simplemente entender que Dios es rey, o sea, por lo tanto, Él es el ejecutivo. Dios es legislador, Él es el que da la ley y Dios es nuestro juez. Y por lo tanto, Él ve todo, Él escucha todo y Él juzga todo. Y es estar al tanto, tener eso en mente todo el tiempo. No en el sentido de que, ay, me va a caer con un rayo, pero en el sentido de yo no quiero lastimar el corazón de Dios. Eso es el temor de Dios, en corto. Que reconozca a Jesucristo como autor de toda la creación. Eso es muy importante, pero no me voy a meter en ese punto ahorita. Que no mienta a los niños. Esto es algo que a mí me ocasiona mucho conflicto, por ejemplo, cuando escucho a niños que dicen, ay, Santa Claus o los Reyes Magos aquí en México o quién sabe quién me trajo los regalos de Navidad. Y yo digo, eso es una mentira. Ahora podríamos decir que es una mentira no tan mentirosa, porque es una mentira bonita, es una mentira blanca, es una mentira que no daña a nadie, pero sigue siendo una mentira. Y muchas veces en las escuelas hay cosas, aún en lo más mínimo, que se enseñan que siguen siendo mentiras. Por ejemplo, este ejemplo de Santa Claus. Ahora, no quiero, no quiero que me malinterpreten o que tomen, yo creo que es muy interesante la historia de dónde proviene Santa Claus. Eso es una historia muy interesante y algo que sí se debería enseñar porque tiene sus raíces en una persona real, pero no se le debe mentir a un niño, ¿sí? Que no se mezcle con un grupo de compañeros dañino. Ahora, ahora en día especialmente es casi inevitable toparte con personas que son no tan buenas, influencias, pero lo que queremos es que las influencias buenas sean de mucho más peso que las influencias malas, que las influencias malas solo sean que te topes con ellas de vez en cuando, ¿no? Que de vez en cuando veas algo que tú dices, ah, no, eso está mal, ¿no? Pero que las influencias buenas sean lo que más dé peso en la vida del niño. Que no esté financiada por la redistribución forzada de la riqueza. Es decir, que no salga, digamos que hay una iglesia grande, hay una persona que dice, vamos a comenzar una escuela, pero obligatoriamente tienes que dar. Si tú vienes a esta iglesia, obligatoriamente tienes que dar para el fondo de esta escuela, vaya tu hijo a esta escuela o no. Eso sería una redistribución forzada, como un ejemplo pequeño. Yo creo que Israel aquí se está enfocando más en que un gobierno esté quitándole dinero, por ejemplo, en los Estados Unidos y en México también. Uno paga impuestos y esos impuestos van forzosamente, vaya tu hijo a la escuela o no, a la educación pública. ¿No? Y es permitida en esas, todo esto es a lo que está permitido en las escrituras. Ok, sigamos. Voy rápido porque solo me dan 20 minutos para esto. El objetivo de la educación cristiana. Todo esto está en el capítulo 4, entonces solo estamos expandiendo un poquito lo que dice el capítulo.
Según Israel Wayne, y yo estoy de acuerdo con él, el objetivo es discipular, capacitar e instruir. Y cada uno de estos puntos, creo yo, hay muchísimo en la Biblia que habla acerca de cada uno de estos puntos. ¿Qué significa discipular? ¿Qué significa capacitar? ¿Qué significa instruir? Y mi animación a ustedes es hacer como un estudio de palabras, de cada una de estas palabras, porque él las resalta bastante. Creo que en la página 71 es donde él realmente resalta el objetivo de la educación. Y estas son las palabras que resaltó. Siguiente. Ok, antes de continuar. Si ustedes están siguiendo en sus libros, si los tienen, y si no, está bien, no hay problema. En la página 71, él comienza a desglosar como los puntos principales de las diferencias entre una educación cristiana o una escuela cristiana versus la educación en el hogar cristiano. Primero es la creación de un aula en una escuela. Luego el problema de la socialización, forma y estructura de la educación, la cosmovisión bíblica, las distracciones y discapacidades de aprendizaje, las calificaciones, tiempo y dinero, un lugar para la educación cristiana. En fin, esos son los puntos principales. Lo que a mí me gustaría recalcar es algo que él dice principalmente de la página 74 a la página 76, que es lo que es la cosmovisión bíblica. Y esto es lo que sigue. La cosmovisión, ¿qué es? Y esto es algo que no encuentran en el libro, esto es por otros estudios, también de parte de libros de Editorial Jucum. En corto, la cosmovisión es el marco de referencia que estructura cómo vemos nuestro mundo. También es el filtro mental por el cual pasa toda la información. Y también, otra manera de explicarlo, son los lentes que nos permiten interpretar lo que se ve. Ahora, todo el mundo, no importa quién seas, no importa dónde estés, de qué nación, en qué nación vives, todo el mundo tiene una cosmovisión. Y muchas veces no se da cuenta uno que tiene esta cosmovisión, pero todo el mundo vivimos dentro de este marco de referencia que muchas veces nuestros padres, nuestra cultura, quién sabe qué, ha formado. Ahora, ustedes pueden ser conscientes de su cosmovisión, pueden comenzar a analizar por qué pienso de la manera que pienso, quién o qué está en control de la agenda de mi vida, en cierta forma, ¿no? Y cuál es ese filtro que filtra toda la información. Porque de la manera que vemos el mundo, es así como filtramos la información. Entonces, y hay muchísimos memes en Facebook, yo soy millennial, perdón, pero hay muchos ejemplos chistosos de algo así. Por ejemplo, si una persona está atacando a otra persona, hay una imagen y me hubiera gustado encontrarla, pero hasta ahorita se me está ocurriendo. Una persona viene con un cuchillo, pero no se dan cuenta que esa persona primera no es un cuchillo, es otra cosa que parece un cuchillo y cambia toda la narrativa cuando vemos toda la imagen completa, ¿no? De esa misma manera, en cierta forma, es que nuestro mundo es formado, nuestra cosmovisión es formada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es entender cuál es nuestro marco de referencia, o sea, la estructura de nuestro mundo, cómo es que vemos el mundo, el filtro mental, los lentes que tenemos puestos. Esto es una cosmovisión. Ahora, una cosmovisión bíblica significa que nuestro marco de referencia, nuestra base fundamental para todo es la Biblia, que el filtro por el cual filtramos todas las cosas es la Biblia, que los lentes por el cual vemos el mundo es la Biblia. Eso es una cosmovisión bíblica. Y muchas veces, como cristianos, pensamos que tenemos una cosmovisión bíblica en automático, simplemente porque yo recibí a Jesucristo. Pero una cosmovisión bíblica toma un poquito más trabajo que simplemente recibir a Cristo. Ese es un regalo gratis que Jesús mismo nos da y estamos tan agradecidos por eso. Pero una cosmovisión bíblica, tenemos que constantemente ser renovados en nuestra mente, tenemos que ser transformados por la renovación de nuestra mente, como diría Romanos 12:2.
Y esto es un trabajo arduo y muchas veces no termina. De este lado de la eternidad no vamos a terminar porque tenemos que estar constantemente siendo transformados por la renovación de nuestras mentes. Y esto es un punto muy, muy, muy importante, especialmente cuando tiene que ver con la educación. Ahora, esta personita, el teólogo R.J. Rushdoony, dice, lo que creemos determina nuestra perspectiva en matemáticas, historia, biología, geología, arte, educación física y todo lo demás. El Dios Trino es el creador de todas las cosas y, por tanto, su Señor y determinador. Todas las materias se enseñan ora desde una perspectiva bíblica y teísta, ora desde una perspectiva humanista y centrada en el hombre. Es decir, es una o la otra. Muchas veces decimos, bueno, la educación, y esto lo cubrió ya Israel Wayne, que la educación puede ser neutra, pero ya nos hemos dado cuenta que la educación para nada es neutra. ¿Pero por qué no es neutra? Por esto mismo, porque todo el mundo que enseña está enseñando desde su punto de vista, desde su marco de referencia, desde su filtro mental, desde sus lentes que trae puestos. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar nosotros? ¿Sí? Si lo que creemos determina nuestra perspectiva de todo, incluyendo matemáticas, historia, biología y todo esto, entonces, ¿cómo es que debemos enseñar desde un punto de vista bíblico? ¿Sí? ¿Y cómo podemos llegar a ese punto donde podemos decir, las matemáticas son un reflejo de quién es Dios? Si estudiamos la biología, es un reflejo de quién es Dios, ¿no? Todas esas cosas. Aquí les voy a presentar un poquito de propaganda para la educación por principios. Tanto Priscila como yo, y de hecho las hijas de nuestra querida Viviana Bellier, ellas fueron a una escuela de educación por principios. Yo tuve el privilegio de trabajar en una escuela de educación por principios, al igual que Priscila. Y básicamente esto es lo que es la educación por principios. La educación por principios se refiere al redescubrimiento y reafirmación de las verdades históricas o principios de la palabra de Dios. Se refiere también al método cristiano de razonamiento a partir de la Santa Biblia, la autoridad apropiada y primaria en lo que respecta a nuestra visión o filosofía de la vida y la manera de vivir, y a cómo comprender todos los temas, incluidos la educación y el gobierno en el hogar, la iglesia, la escuela y la sociedad. Es decir, todo lo vamos a estudiar en base a la Biblia. Todo lo que podemos encontrar acerca de la vida está aquí. Ahora y esto, quizá hay alguna persona que dice, bueno, yo soy mecánico, la Biblia no habla nada acerca de la mecánica. Se sorprenderían. De hecho, aquí en la base de Jupum en Guadalajara tenemos un nuevo miembro de nuestro personal y le estaba enseñando un poquito acerca de la educación por principios. Uno de nuestros métodos es lo que llamamos las 4 Rs. Ahora, en español, para que funcionen las 4 Rs, decimos rebuscar o investigar, razonar, relacionar y registrar. Estas son las 4 Rs. Cuando investigamos o rebuscamos, buscamos las definiciones primeramente de las palabras. Vamos a buscar qué significan y primordialmente usamos el diccionario de Webster 1828. Está en inglés, pero ahora todo también está traducido al español, gracias a Dios. Encontramos una página web para eso que después se los puedo pasar. Investigamos lo que significa la palabra, sus raíces, y luego vamos a ir investigando de esa manera. Luego vamos a investigar lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a esa definición. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de la mecánica y Webster lo define de una manera como es la ciencia del movimiento, básicamente, y de cómo funcionan los componentes de ciertas cosas. Algo así dice la definición. No me acuerdo en estos momentos porque no lo tengo enfrente de mí. Pero entonces, ¿qué significa ciencia? Bueno, es conocimiento, es sobre los hechos y las verdades establecidas de alguna rama, de lo que sea. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir buscando en la palabra de Dios. Y entre más investigamos, más vemos que Dios sí tiene mucho que decir acerca de la mecánica. Quizá la Biblia no dice mecánica como tal, pero sí habla mucho acerca de los principios de la mecánica, los principios del movimiento y cómo es que debemos
conducirnos a nosotros mismos dentro de cualquier rama científica o cualquier rama de conocimiento. Y es increíble cuando podemos descubrir lo que dice la Biblia acerca de todas las cosas que hay en nuestro mundo, aún en nuestro mundo moderno. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son eternos y son trascendentales, es decir, nada, no está atado a nada que nosotros podamos mover, hacer o deshacer. Y pueden aplicar en cualquier momento, a cualquier cultura, a cualquier persona, a cualquier situación. Esos son los principios de Dios. Por ejemplo, un principio podría ser el principio del orden. El orden aplica en todo momento, en toda situación, en todo lugar. Por ejemplo, tú puedes tener tu cuarto ordenado, puedes tener tus notas ordenadas, pero también puedes tener tus pensamientos ordenados, tus acciones ordenadas, y aplica en cualquier momento de tu vida. Eso es un principio. Entonces, cuando enseñamos desde principios, los niños comienzan a entender cómo razonar, porque tenemos una base firme. Y de hecho, más adelante en el libro, el hermano Israel habla acerca de cómo razonar, que hacer ciertas leyes de razonamiento y lógica. Entonces, les animo que, aunque nuestro club solo llegue hasta el fin de la primera parte, ustedes tomen el tiempo para leer lo demás, porque está muy, muy bueno. En fin. Entonces, la educación por principios realmente es simplemente un método de razonamiento desde la Biblia hacia cualquier área de la vida. Y en esto tenemos 7 principios que resaltamos, no son los únicos, obviamente, pero sí son dignos de mencionar. El primero es el principio de la individualidad. Primeramente, Dios es un Dios individual, al igual que Él es diverso, al igual que Él es unificado. El principio del autogobierno cristiano es el número 2. El número 3 es el carácter cristiano. El número 4 es la conciencia como la propiedad más sagrada. Luego sigue forma cristiana de gobierno, plantar la semilla del autogobierno local y la unidad con unión. Entonces, como aquí nada más un poquito de propaganda, especialmente en Colombia hay muchas sedes de Jucum que tienen escuelas de educación por principios y les animo a que lo investiguen porque especialmente si están en Colombia vale la pena. Sé que en Bolivia también van a comenzar uno. En fin, hay muchos lugares que se está propagando este tipo de enseñanza. Continuemos. Una conclusión rápida. La institución, y esto es de parte de nuestro hermano Israel. La institución educativa cristiana más importante es la familia. La educación en el hogar tiene que ver con el discipulado. Y se trata de que Dios cambie el corazón de padres e hijos para convertirnos a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia más grande entre una escuela cristiana y la educación en el hogar? Bueno, primeramente la responsabilidad de educación. Ya entendemos que la responsabilidad de educación recae primordialmente sobre los padres, más bien completamente sobre los padres. Ahora, eso no significa que no podamos buscar ayuda en otros lugares y que no estén otras personas que nos puedan aportar, pero principalmente a quien le va a pedir cuentas de nuestros hijos, Dios, es a nosotros como padres. La influencia principal ahora no son las amistades. En el libro ya habló acerca de la socialización y lo volvió a recalcar aquí en este libro, pero muchas veces lo que sucede es que cuando se toma a un niño y se pone en un ámbito donde casi todo el día está fuera de casa, la influencia principal no son los padres, sino se convierte quizá posiblemente el maestro, pero lo más probable es que son sus mismos compañeros y estamos cambiando las influencias más importantes. Una de los padres hacia niños de la misma edad. La forma y la estructura. La forma y la estructura en el hogar nos da ampliedad para cualquier niño que tenga, ya sea o capacidades más elevadas del promedio o capacidades por debajo del promedio. Por ejemplo, en mi vida personal, mi hermano menor, él tiene discapacidades mentales, él tiene lo que creemos que es el síndrome X frágil y su manera de ver el mundo es muy diferente y es un poquito lento más bien. Le cuesta mucho aprender.
Ya que aprende algo, lo aprende. Él habla dos idiomas, gracias a Dios, lee en ambos idiomas. Le cuesta escribir mucho, pero puede escribir. Los números para él no entiende el valor del dinero porque es un concepto abstracto. Entonces, todos los conceptos abstractos para él son muy difíciles, incluidas las emociones de otras personas, especialmente si hay sutilezas, esas no las agarra, ese tipo de cosas, ¿no? Si él hubiera estado en una escuela normal, aún una escuela cristiana buena, lo más probable es que él hubiera sufrido mucho bullying, porque él es, y quizá él ni se hubiera dado cuenta, simplemente porque es un poco diferente. Entonces, la estructura del poder estar en casa, el poder aprender a su ritmo, aunque fuera lento, 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 le ayudó muchísimo, muchísimo. La cosmovisión bíblica yo diría que es lo más importante, porque yo conozco muchos maestros muy, muy buenos en escuelas cristianas que no tienen una cosmovisión bíblica, que no enseñan como eh, que la Biblia, la palabra de Dios, es el punto principal y el punto final de cualquier eh, tema, de cualquier estructura, y muchas veces solo están, o sea, tienen un corazón cristiano, pero una mente pagana. Y como decía nuestra cita del principio, si se las vuelvo a poner, si, sin cristianismo, sin educación cristiana, es decir, sin educar desde la Biblia como fundamento para las matemáticas, para la biología, para cualquier tema, no podemos engañarnos porque vamos a estar criando paganos y eso es lo que está sucediendo en muchas de nuestras escuelas cristianas. Sí, las estadísticas en Estados Unidos y también en México, aún en escuelas cristianas, de hecho tengo un ejemplo muy vivo, no voy a mencionar el nombre porque no me quiero meter en problemas por si acaso alguien de esa escuela lo ve, pero hay una escuela aquí cristiana de muy alto rango, enseñan todo en inglés, tienen mucho prestigio, es una escuela súper cara también, privada, pero muchas veces los niños que me ha tocado trabajar con niños y jóvenes de esa escuela en particular son basura, su carácter es basura, no que ellos sean basura, no me malentiendan, pero el carácter de estos niños es muy, muy malo, aún a veces peor que los que están en la escuela pública de gobierno. Entonces no nos podemos engañar. Si no estamos enseñando desde la Biblia como nuestro fundamento para todo, vamos a fallar. Ahora, no es decir que si tienes a tus hijos escolarizados y no hay posibilidad de otra cosa, no significa que no hay esperanza para ti. Eso no es lo que quiero decir. De hecho, tengo mi mejor amiga, ella fue escolarizada toda la Biblia y es una de las cristianas más fuertes que yo conozco y lo ha sido toda su vida. Nada nunca la ha podido mover y también a sus tres hermanas. ¿Y sabes lo que ella me dice? Ella es más o menos de mi edad, ella tiene 34 años. Ella me dice que su mamá todos los días, después de que llegaba de la escuela, se sentaba con las tres, les preguntaba cómo les había ido, tenían conversación, les ayudaba con sus tareas, estaba sumamente involucrada su mamá en la educación de ellas, a pesar de que ellas eran escolarizadas. Y ella siempre les daba los principios y las pautas para cómo pensar aún en un mundo donde no era cristiano. Y era tanto así, me dice mi amiga, que aún sus amigas de la escuela la cuidaban. Decían, ah, no, ella, Madai no, se llama Madai, ella no puede escuchar esto, así que no hablemos de eso porque eso está mal para ella, no vamos a hablar de eso. Porque tan fuerte era la convicción de mi amiga por la influencia de su mamá que estaba ahí presente, inculcando la Biblia, inculcando los principios, que aún estando escolarizada, ella pudo sobrevivir bien, pero la diferencia es que la madre estaba sumamente, sumamente involucrada en la vida de los hijos, en la vida de sus hijos. Entonces, la cosmovisión bíblica es algo sumamente importante, que aún si no hay opción más que ser escolarizado, puede salir adelante. El otro es el aprendizaje personalizado. Igual, mi hermano como ejemplo, él pudo tener pudo sobrellevar la escuela porque fue personalizado para él. También habla del tiempo y el dinero, sí.
muchísimo más tiempo va a tomar si das escuela en casa. Eso es cierto. Pero ¿qué otra inversión vale más que la inversión en nuestros hijos? Y tomando a mi mejor amiga, su mamá como ejemplo, que a pesar de que ella no pudo tener a sus hijas en escuela en casa como mi mamá quizá, de todas maneras invirtió todo su tiempo en la vida de sus hijas, porque ella sabía que eso era lo más importante, el mandato que Dios le había dado, aunque no tenía la oportunidad de ella misma educarlas. O sea, las estaba educando a pesar de que no les estaba enseñando todas las demás cosas como matemáticas y eso, pero la mamá era quien llevaba el mando del pensamiento de sus hijas y eso es increíble. El dinero, de hecho, mandar a un hijo a una escuela privada es muy, muy caro. Por lo menos aquí en México, no sé cómo sea en otras naciones, pero tomando, por ejemplo, esta escuela es, ay, no sé cuántos salarios mínimos de México, pero es una escuela muy cara, donde solo las personas que tienen bastante dinero pueden mandar a sus hijos. O las personas que con muchísimo esfuerzo mandan a sus hijos ahí. Entonces, claro, tienen becas y todo, pero pues en general no es algo que una persona promedio pueda alcanzar. Ahora, la escuela en casa puedes hacerlo tan cara o tan barata como quieras realmente, porque hay muchísimos recursos gratis en línea ahora. Hay aún muchos cursos gratis en YouTube y en línea gratis. Pero si quieren libros como tal, hay muchos libros muy, muy buenos que son no tan caros, otros que son muy caros. O sea, hay de todo. Hay un rango muy, muy grande. Pero en fin, nada más para regresar a nuestra conclusión. La institución educativa cristiana más importante es la familia. Y la educación en el hogar tiene que ver con el discipulado. Se trata de que Dios cambie el corazón de padres e hijos para convertirnos a la imagen de Dios. Y eso es todo por hoy para mí. Eh, Muchas gracias, Nicole, por esta exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, me pareció algo ya. Ok. Eh, bueno, ahorita ya acabando esta sección, ¿sí? Ya vamos a los grupos pequeños, a los grupos de discusión. Ya Priscila nos va a hacer el favor de mandarnos la encuestica. ¿Sí? Sí, creo que ya la tienen al frente. Sí, está. Gracias a todos los que se conectaron a ver esto después por YouTube. Todavía quedan 2 sesiones más, así que vamos a cortar la grabación aquí. Si no quieren perderse los grupos focales, conéctense la próxima semana para que puedan participar de ellos también.